Fundamentos de propagación. Una onda TEM conserva sus características como lo son fase, polarización, potencia, frecuencia, y características de propagación como lo son reflexión, difracción, dispersión, refracción y demás. Sea en ambientes cerrados las capas atmosféricas tienen sus características químicas, físicas y funcionales que afectan la propagación de ondas RF. Cada capa de la atmósfera se diferencia en la densidad del aire, temperatura y absorción electromagnética. Tipos de propagación de ondas RF. Existen diferentes tipos de propagación de ondas de radiofrecuencia. Las ondas celestes, que rebotan en la atmósfera y posteriormente llegan a la antena receptora. Las ondas directas, que son las que teóricamente viajan en línea recta a la antena receptora. En estas, los sistemas TX y RX se ven físicamente. También las ondas terrestres, que son ondas reflejadas en la superficie terrestre y que llegan a la antena receptora. De manera general, la Tierra tiene buena conductividad. Las ondas de radiofrecuencia polarizadas verticalmente son ideales para esta. A continuación, hablaré más a detalle de las características de propagación atmosférica. Fenómenos de propagación de ondas TEM. La reflexión y refracción se presentan en dos medios de diferentes densidades o índices de refracción. El índice de refracción, indicado como N, es afectado por la temperatura y densidad, y depende de la velocidad de la luz en el vacío, indicado como C, y la velocidad de la luz en el medio. La ley de Snell es un cociente que se usa para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de luz u onda electromagnética, con índice de reflexión distinto. Efectos atmosféricos. La desviación de la trayectoria de una señal de radiofrecuencia es proporcional al índice de refracción. Propagación espacial de onda TEM. Depende de la altura del receptor, del transmisor, la potencia, la distancia y las pérdidas. Puede ser directa o por rebote, ya sea en la atmósfera o en la Tierra. Horizonte óptico y radioeléctrico. La refracción puede cambiar la trayectoria de la onda TEM. Cuando esto ocurre, se genera una nueva distancia de alcance. Esto se llama horizonte radioeléctrico. Este puede ser igual o no al horizonte de vista. El factor de refracción depende de las condiciones locales. LOS. El horizonte LOS o línea de vista es el alcance visual entre la antena emisora y receptora. Preferiblemente no deberían existir obstáculos en la línea de vista. Difracción. La zona de difracción es el fenómeno del movimiento ondulatorio en el que una onda de cualquier tipo se extiende después de pasar junto al borde de un objeto sólido, en lugar de avanzar en línea recta. También se le suele llamar shadow zone. Zona de Fresnel. La zona de Fresnel determina qué zona del espacio entre el emisor y el receptor debe de estar libre para evitar que ondas reflejadas o refractadas produzcan interferencia destructiva que cause reducción en la potencia de la señal. Generalmente se presta más atención a la zona 1, pues es la que más afecta a la señal. Onda TEM superficial. La superficie terrestre es un conductor natural, por lo cual las ecuaciones de Maxwell se pueden aplicar de manera general. La polarización horizontal de la onda TEM no se usa, ya que se genera un cortocircuito.
Los diferentes tipos de suelos presentan diversas ventajas para la transmisión de onda TEM. La onda TEM superficiales de baja frecuencia presentan menos atenuación. Por lo tanto, permiten mayor distancia en los enlaces. Refracción en la troposfera. La refracción depende de las características de la masa del aire presente en la trayectoria de la onda TEM. La superrefracción es la refracción por medio de la atmósfera. La subrefracción es aquella reflexión que viaja por debajo del camino directo. Ducting. El ducting se basa en la inversión de temperatura de las capas de la ionosfera, la cual cambia el índice de refracción. Esta inversión de temperatura forma un canal tipo guía de onda o ducto, de donde proviene el nombre del fenómeno. Este ducto presenta muy poca atenuación. De desvanecimiento. El desvanecimiento es la variación en la atenuación que experimenta una señal. El desvanecimiento es causado por la geografía y la frecuencia de operación del sistema, como lo son el clima, la propagación de trayecto y los obstáculos. Atenuación atmosférica. La atenuación atmosférica es causada cuando diversas moléculas de tamaños distintos entran en resonancia con algunas frecuencias, lo que hace que dichas moléculas absorban energía de la onda TEM, causando la atenuación. Las pérdidas debajo de 10 GHz son despreciables. Por lluvia. La atenuación por lluvia es la absorción de una señal de radiofrecuencia por lluvia atmosférica, nieve o hielo. Entre mayor es la precipitación, mayor es dicha atenuación. La frecuencia crítica es la máxima frecuencia de la onda TEM, que se refleja a la superficie terrestre. La máxima frecuencia usable, o MUF, se define como la frecuencia máxima para establecer un enlace. Generalmente es 3 veces el valor de la frecuencia crítica. Por regla general, la mejor propagación ocurre con frecuencias justo debajo de la MUF. A eso se le llama frecuencia de tráfico óptimo, o por sus siglas FOT, la cual es aproximadamente el 85% de la máxima frecuencia usada. La virtual se define como la altura máxima a la cual la onda TEM se refleja hacia la Tierra y es variable según las condiciones atmosféricas. La turbulencia se puede entender como las variaciones no estables y aleatorias de parámetros termodinámicos y físicos, como lo son la temperatura, presión, dirección del viento, etc., de un fluido, por ejemplo el aire o el agua. En el caso de la señal de cualquier tipo, dicha señal es afectada cuando viaja a través de un medio turbulento. En la imagen podemos observar una escena, una señal, una foto, que al viajar al receptor pasa por una turbulencia, lo cual hace que el receptor reciba una imagen distorsionada del mensaje que se envió en primer lugar. Turbulencia atmosférica. Diferentes condiciones atmosféricas, como lo pueden ser temperatura y altura, modifican el índice de refracción de las moléculas, la cual genera atenuación, difracción, refracción y retraso de la onda. Los ambientes turbulentos pueden simularse en una caja, un simulador de turbulencia. Estos utilizan calentadores, humectadores y enfriadores para simular la turbulencia. Las ondas TEM se propagan rebotando
de diversas formas, dependiendo de los esquemas de modulación. El proceso de modulación implica modificar una o varios parámetros de la señal que es generada por un oscilador local. Esquemas de modulación. Esta se compone de la señal portadora, que es la señal periódica encargada de transportar la información a transmitir, y cuya frecuencia es la frecuencia de transmisión deseada. Señal moduladora. Esta puede ser analógica o digital. Es la señal que representa el mensaje que deseamos transmitir. Modulador. Es el elemento que modifica algún parámetro de una señal y es controlado por otra señal. El parámetro a modificar puede ser la amplitud, la frecuencia, la fase o algún otro. Señal modulada compuesta. Señal resultante de la modulación de una señal portadora por una señal moduladora. Tipos de ruido. Ruido de fase. El ruido de fase se define como el ruido que surge de las fluctuaciones rápidas y aleatorias de fase a corto plazo que ocurren en una señal. Estas fluctuaciones aleatorias son causadas por inestabilidad en el dominio del tiempo, llamadas phase jitters. Otros tipos de ruido. Ruido gaussiano blanco o AWGN. Fluctuaciones aleatorias de amplitud de corto, mediano o largo plazo, es decir, fluctuaciones que dan un amplio rango de frecuencias y son versiones de amplitud y frecuencia, son descritas por la función de Gauss. El ratio señal-ruido es una medida que relaciona la potencia de la señal recibida con el ruido de base. Por ejemplo, para una señal Wi-Fi, generalmente se desea tener un SNR de 40 decibeles, aunque con 20 decibeles se puede establecer el servicio. Valores menores a 20 decibeles reducen la calidad de transmisión. Desempeño de esquemas de modulación. El Bit Error Rate, BER, es la tasa de bits erróneos recibidos en sistemas de telecomunicaciones. La ecuación es el número de bits erróneos entre el número de bits transmitidos. Entre más robusta es la modulación, menor es el bit error. A continuación les hablaré sobre un pequeño resumen de la exposición del equipo número 1, el que le tocó hablar de turbulencia. Las turbulencias son definidas como variaciones caóticas observadas en los valores de las magnitudes termodinámicas, que son medidas de forma instantánea en la atmósfera. Este concepto es de suma importancia para discutir cualquier proceso atmosférico. La velocidad, dirección del viento, temperatura, etc. La turbulencia puede ser considerada como la fluctuación al azar sobrepuesta a los valores medios de una magnitud termodinámica medida en la atmósfera. Existen varias teorías sobre el origen de la turbulencia. La teoría de la estabilidad de los flujos laminares parece ser la más aceptada. El movimiento de un flujo puede satisfacer todas las ecuaciones de movimiento y sin embargo ser inestable. Las características del flujo experimentan cambios irreversibles cuando se introduce una perturbación.
Una de las consecuencias más importantes de la existencia de la turbulencia es el hecho de que la intensidad física de cualquier elemento de volumen en la atmósfera se pierde a lo largo de cierto tiempo, lo que añade una dificultad intrínseca mayor. Una forma de observar los resultados de estos modelos físicos de la turbulencia son el grado de estabilidad de la atmósfera como condicionante básico de la forma de dispersión. Como puede observarse en la imagen, si el perfil térmico de la atmósfera es estable, el ancho de contaminación dispersa lentamente en forma tubular. Si el perfil térmico es neutro, el penacho se dispersa en forma cónica, como es la segunda imagen. Si el perfil térmico es inestable, el penacho se mueve de forma serpenteante. La escala de Monin nos ayuda por medio de una ecuación a categorizar la turbulencia. Si el resultado es mayor a 0, se tiene estabilidad. En cambio, si el resultado de la ecuación es negativo, se tiene una inestabilidad. Ahora toca hablar sobre la exposición del equipo número 2, que habló sobre mecanismos de desvanecimiento y esquemas SISO, SIMO, MISO y MIMO. El desvanecimiento es una atenuación de la señal transmitida por diversas variables durante la propagación inalámbrica. La antena receptora recibe múltiples réplicas que se combinan para dar una señal resultante, que puede variar en amplitud y fase, dependiendo de la distribución de la intensidad y el tiempo de propagación y el ancho de banda de la señal transmitida. Los principales tipos de desvanecimiento son rápido, lento y el selectivo de frecuencia. El desvanecimiento plano y lento es cuando el ancho de banda de la señal es más pequeño que el ancho de banda de coherencia del canal, y la duración de la señal es más pequeña que el tiempo de coherencia del canal. Desvanecimiento plano y rápido. Cuando el ancho de banda de la señal es más pequeño que el ancho de banda de coherencia del canal, y la duración de la señal es más grande que el tiempo de coherencia del canal. Desvanecimiento selectivo en frecuencia y lento. Cuando el ancho de banda de la señal es más grande que el ancho de banda de coherencia del canal, y la duración de la señal es más pequeña del tiempo de coherencia del canal. Desvanecimiento selectivo en frecuencia y rápido. Cuando el ancho de banda de la señal es más grande que el ancho de banda de coherencia del canal, y la duración de la señal es más grande que el tiempo de coherencia del canal. Algunos métodos para mitigar el desvanecimiento son la mitigación de distorsión selectiva de frecuencia, utilizando una ecualización, el ensanchamiento de espectro y el OFDM, que evita el uso de un ecualizador, alargando la duración de los símbolos. Ahora empezaré con la introducción de los sistemas SISO, SIMO, MISO y MIMO. El sistema SISO tiene una sola antena en el transmisor y una sola antena de recepción, lo cual idealmente genera un solo trayecto entre dos dispositivos de comunicación. Sin embargo, debido a que el medio de propagación es dispersivo, la señal llega al receptor a través de múltiples caminos o trayectorias, y cada una de ellas es un factor de atenuación. Factores como corrimiento de fase y tiempo de revés diferentes, lo que origina sumas constructivas o destructivas de la señal recibida, generando fluctuaciones en la amplitud de la señal, conocidas como desvanecimiento por multitrayectorias
originados por fenómenos como reflexión, difracción, dispersión, propios del medio de propagación. En un sistema CISO se genera un único canal entre el receptor y el transmisor, aunque el uso de antenas con poca selectividad ocasiona la aparición de multitrayectorias o presencia de señales que llegan al receptor a través de caminos diferentes del camino principal. El problema se origina cuando muchas señales reflejadas llegan al receptor desfasadas, incluso en perfecta contrafase, ocasionando atenuación en la señal transmitida. Esquema SIMO. Una entrada de múltiples salidas. Un sistema SIMO es aquel donde el transmisor tiene una sola antena y el receptor tiene múltiples antenas. Esto también se conoce como diversidad de recepción. A menudo se utiliza para habilitar un sistema que recibe señales de un número de fuentes independientes para convertir los efectos del desvanecimiento. Hay dos formas de utilización de tecnología SIMO: por diversidad de conmutación, en la cual el sistema busca la señal más fuerte y cambia la antena, y por combinación de relación máxima, en la cual el sistema toma más señales y las suma para dar la combinación de la señal original. Esquema MISO. Es donde existen múltiples antenas de transmisión, donde puede ser enviar la señal, y solamente una antena receptora de dicha señal. Esquema MIMO. Múltiples salidas y múltiples entradas. Es el más complejo de los cuatro sistemas. Se utilizan como multiplicación espacial y diversidad espacial. La capacidad del canal se incrementa de manera directamente proporcional al número de antenas utilizadas. Para finalizar, les hablaré sobre el tema expuesto por el equipo 3, atenuación en enlaces horizontales de radiofrecuencia. Una atenuación es causada por obstrucción de objetos físicos entre ambas señales. En los sistemas de comunicación, las pérdidas por difracción ocurren por el bloqueo de ondas secundarias, tal que solo una porción de energía es difractada alrededor del obstáculo. Esta obstrucción causa el bloqueo de la energía de alguna de las zonas de Fresnel. Es por esto que solo una parte de la energía transmitida es alcanzada por el receptor. Dependiendo de la geometría de la obstrucción, la energía recibida es la suma de vectores de contribuciones de energía de todas las zonas de Fresnel no obstruidas. Otra atenuación es la atenuación por lluvia o rain fade. Consiste en la absorción de parte de la señal debido a hidrometeoros, que son como lluvia, nieve, granizo, niebla. También se considera parte de este fenómeno la degradación sufrida por la interferencia electromagnética en un frente tormentoso.